para los industriales enfoquen mejor la crisis en base a informaciones nacionales y en base a informaciones internacionales. Por supuesto que puede ser una herramienta de apoyo a todos ustedes y por eso hemos decidido realizarla de manera conjunta y buscando en la participación tenemos asesores financieros, tenemos abogados, de los que están invitados y están asistiendo, tenemos brokers de materia prima, tenemos asesores industriales, asesores en el sector plástico que nos asesoran a las industrias plásticas. Tenemos a María Eugenia Rizquez, que es la próxima presentación que va a ser a Bipla, que ya la estamos promocionando. Antonio Panacci. Señor Carlos, lo que pasa es que este tema lo tenemos que resolver, no es solamente para la compañía para poder pagar dividendos de la española. Este tema lo tiene que tener resuelto Molpa, porque si ella va a estar inscrita en la bolsa de valores, por favor, todo su tema legal tiene que estar siempre. Adelante. Ok. Entonces, aquí tenemos compartiendo una gran parte. Hemos decidido ampliar el rango de las presentaciones a fin de que logremos todos participar y que nos oigamos de alguna manera cómo los industriales nos retratamos en esta crisis y cómo buscamos soluciones para mantenernos en ella. Porque el tema está hoy en cómo nos mantenemos a un plazo mediano, mantenernos operativos, que es lo que queremos todos. Entonces hemos decidido cambiar un poco la estrategia. También tenemos dentro de los invitados clientes nuestros, clientes del sector. Hemos invitado a clientes del sector para que oigan las inquietudes del sector plástico y no sean ajenos a ellos o la escuchen directamente de terceros, que la escuchen directamente del sector plástico y del sector envase también. Y esa es la idea. Bueno, ya mientras entra Gil Yepes, yo les voy a dar unos tips que quisiera compartir pantalla, un mensaje interno a lo que son las industrias, ¿no? Lo que es las industrias. A ver si me permiten compartir pantalla. Mientras Gil Yepes, yo les voy a dar unos tips que quisiera compartir pantalla, un mensaje interno a lo que son las industrias, ¿no? Lo que es. Ajá. Fíjense, ¿están viendo la pantalla? Perdón, déjenme ponérselas en presentación. Perdón. Déjenme, ajá. Rafael, ¿están viendo la pantalla? Rafael. Sí, sí, la estamos viendo. Sí. Perdón. ¿La ven bien? ¿La ven bien? Rafael, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Rafael, ¿están viendo la pantalla? Se ve bien. Se ve bien. Ok. Se ve bien. Apaguen unos micrófonos porque tengo eco. Tengo eco y repetición. Apaguen uno de los micrófonos ustedes. Se ve bien. Rafael, ¿están viendo la Se ve bien. Ok. Ok. Apaguen unos micrófonos porque tengo eco. Ok. El mensaje. Estás en mute, estás en mute. Charlie, estás en mute. Charlie. Ahora sí. Ok, déjame poner pantalla completa. Ok, ¿se ve la pantalla completa? Ahora. Sí. Ok. Entonces, el mensaje que yo les quiero traer es formar grupos unidos dentro de las empresas para ganar la carrera y tener beneficios y logros para todos. O sea, lo importante ahora a lo interno es lograr hacer equipos de trabajo con el personal.
Nosotros necesitamos todo el tiempo, y lo estamos viendo, diseñar carros, por decirlo así, un carro nuevo cada vez, porque cada cliente quiere montarse en un carro diferente y quiere su carro a la medida de él. Antes no, hoy sí, cada cliente necesita un traje a la medida de él, y eso es lo que hay que diseñar cada vez que podemos, un modelo para que sirva para el cliente nuestro. Todo esto por las circunstancias Venezuela, país crisis, que no vamos a entrar en datos, simplemente todos lo conocen. Ahora, ¿qué pasa? Aquí tenemos una foto bien interesante que es que ustedes pueden ver que si no tenemos el equipo completo trabajando, es difícil ganar una carrera. Y cualquier falla de cualquiera, sea el que agarra cualquiera de los aparatos, el carro no llega. No llega y no va a llegar, pues. Entonces, si dentro de las empresas este equipo no está conformado adecuadamente, difícilmente vamos a tener éxito. Se necesita en tiempo real ideas, oportunidades del equipo, información integrada, rápida, inmediata, furiosa en el momento, porque si no tenemos ese apoyo completo, es muy difícil que podamos manejar el rumbo de la empresa en esta crisis y particularmente en Venezuela, que tiene un caso muy particular, diferente a otros países. No importa si tenemos un Mercedes delante o no. La única manera de competir y ganar es solo si lo hacemos con un equipo bien formado y bien integrado. Lo más seguro que a lo interno, si se conforman esos equipos de trabajo, es posible que todos ustedes y cada uno de ustedes pueda tener en éxito en continuar. No es crecer, es difícil, pero se puede, no imposible, pero continuar trabajando. Ese es el mensaje que yo quería dejarles y quería mencionarles mientras llegaba Gil Yepes para enfocarles a la necesidad imperiosa de trabajar en equipo dentro de las empresas. Creo que ese es el mejor valor agregado que podemos darle. Ok, bueno, muchas gracias por oírme. Era simplemente un comentario mientras llega Gil Yepes. Ahora lo dejo con unas palabras de Ricardo Roberto. Como yo le digo, es una, Cabenbase es una asociación hermana, porque dentro de Avipla, Ricardo Roberto siendo presidente de Cabenbase y Miren, ambos pertenecen también a Avipla y hemos logrado integrar un equipo de trabajo bien interesante a nivel gremial. Así que los dejo con Ricardo Roberto, que tiene presidente de Cabenbase, unas pequeñas palabras. Adelante, Ricardo. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta primera experiencia bicameral, vamos a decirlo así, entre Avipla y Cabenbase. Que como bien acaba de decir Charlie, somos empresas bastante afines, inclusive con afiliados en común, y por lo cual podemos trabajar muchas cosas así de esta manera. Y bueno, hoy vamos a dedicar el tiempo con José Antonio Gil Yepes a ver qué estrategias deben tener nuestras empresas. Bueno, más allá de los problemas que ya traíamos del pasado, ahora con esta cuarentena y bueno, el futuro de lo que va a ocurrir, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial con respecto a la pandemia y los cambios que nos toca vivir, ¿no? Sí, lo que dice Charlie, hay que trabajar en equipo, hay que trabajar integrado, hay que trabajar en cadenas de valor, hay que trabajar en cadenas de suministro, hay que trabajar las empresas venezolanas para Venezuela. Tenemos que orientarnos todo a pensar en un futuro que sí, tenemos que salir a exportar y tenemos que prepararnos para eso, etcétera, etcétera. Sí, tenemos que construir no una línea, no una cadena de suministro, una cadena de valor lineal, sino una red en la cual todos podamos trabajar integrados para resolver dos temas que tenemos comunes, que son bastantes ahorita.
Así que bueno, nada, vamos a darle más bien el espacio a nuestro amigo José Antonio Gil Yepes para que nos dé la charla sobre estrategias empresariales. Muchas gracias por estar aquí y bueno, estaremos siempre en contacto. Saludos. Cambio y fuera, Rafael. Está bien, muy bien. Estoy tratando de ver, creo que todavía no se ha conectado José Antonio, estoy buscando. Creo que Charlie lo está llamando, ¿verdad? Sí, lo estoy llamando. Ajá, José Gil. ¿Aló? Dale, pues. Listo, estamos esperándote. Ya estaba metiendo la clave. ¿Qué? Estamos bien. Bueno, ya tenemos 55 participantes y esperamos que al final de la exposición les sirva a ustedes de algo que los lleve a seguir avanzando. En Venezuela nos necesitamos todos y necesitamos que el industrial, una Venezuela sin industriales no tiene ninguna salida. La única salida es cuando los industriales están activos. Bueno, acaba de entrar José Gil Yepes. ¿Dónde está? Aquí está. José Gil, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a este Zoom. Bien, ¿cómo están ustedes? Ya hemos dado todo lo que teníamos que hablar mal de ti, porque hablé bastante mal de ti, de tu exposición. Así que te agradezco que no me hagas quedar bien, ¿ok? Yo espero no quedar bien. Ay, Bueno, sin más preámbulos, los dejo con José Gil Yepes en una tremenda presentación que ustedes van a poder disfrutar y usar y que les va a servir de apoyo. Y aparte de esa, en un chisme que él no me autorizó decirlo, van a seguir más temas tratando este tipo de temas de apoyo al sector industrial en esta crisis venezolana, porque particularmente es diferente. Ellos están tratando de ir confeccionando ideas y estrategias y no va a ser la primera que vamos a hacer. Haremos otras sucesivamente una vez que ellos vayan trayendo planteamientos. Adelante. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la calurosa invitación y el apoyo que nos han dado en conseguir los datos para esta encuesta. Y oye, que ojalá que podamos seguir trabajando juntos en la recabación de esta encuesta de información multisectorial. Es decir, cada 4 meses vamos a estar midiendo a 4 sectores. El primario, que es la agricultura y la industria, la agricultura y la cría. El sector secundario, que es la agroindustria y la manufactura. El terciario, comercio y servicio. Y aparte, estamos midiendo el sector tecnológico. Esto es muy importante y ya van a ver los hallazgos tan interesantes que se dieron alrededor del sector tecnológico en esta primera consulta. Yo espero que dentro de unos 15 días estemos arrancando con la segunda, manteniendo algunos indicadores fijos de esta consulta e incluyendo otros para cubrir otros aspectos. Y en esta oportunidad nos vamos a concentrarnos, aparte de las mediciones permanentes, de los indicadores permanentes, nos vamos a concentrar también en el tema de la adaptación del modelo de negocio a las características de la nueva economía. Les pregunto si están viendo esta página, esta portada. Sí, sí la estamos viendo. Sí la están viendo. Ok. Perfecto, pues. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar del impacto de la pandemia, vamos a hablar de la adaptabilidad de las empresas a la economía de bajo contacto, la competitividad de los sectores y la formulación de escenarios para los para los 4 sectores. En cuanto a la muestra, logramos recabar 238 respuestas en esta primera ronda
lo cual, pues, conociendo las hierbas de esta materia, pues es bastante bueno y esperamos seguir creciendo, pues, obviamente. Y sobre todo a través del apoyo de nuestras cámaras empresariales para tener la mejor muestra posible. Como les dije, cubrimos 4 sectores y hay algo muy importante sobre la representatividad. La representatividad tiene las siguientes acotaciones. Mira, para poder hablar de representatividad hay que conocer el universo. Bueno, por ejemplo, en el caso de Venezuela, si vamos a hablar de opinión pública, nosotros ni siquiera sabemos cuál es el universo de Venezuela. ¿Por qué? Porque ha salido una cantidad de gente, pero ha salido una cantidad de gente que no son representativas del 31 millones que existía, sino que han salido una cantidad de gente cuyas estadísticas no lleva nadie, no conoce nadie. Y si se conoce parcialmente, eso no está agregado a los que están en un continente o a los que están en otro y en los diversos países, de qué estratos, de qué edades, de qué géneros, etc. Entonces, ya por ahí tú ves que la cosa no es tan fácil. Entonces, bueno, dentro del sector empresarial, pues esto es más difícil todavía porque las empresas han tenido una gran movilidad, ha habido mucha desaparición de empresas, empresas que están latentes, etc. Entonces, la representatividad ahí está bastante limitada. ¿Qué es lo que sí nos permite la encuesta con bastante posibilidades de acierto? Bueno, lo que nos permite es comparar un sector por otro, un sector con los otros. ¿Por qué? Porque cada sector, el promedio de respuestas reflejado es el promedio de los que respondieron por ese sector. Entonces ahí pues empieza a lograrse en ese sentido una mayor representatividad. Esto es importante. Ahora, ¿qué pasa? Si hay un resultado sobrecogedor de todo el conjunto de empresas, como el que vamos a ver próximamente sobre los que han sido afectados positivamente por la pandemia, bueno, si eso es un resultado pues muy particular, muy característico, que cubre la mayoría de las organizaciones, bueno, pues entonces en ese sentido podemos hablar de que eso puede estar representando bastante bien a lo que se está viendo en el universo. Y por último, les digo, les reitero lo de las rondas cuatrimestrales que pensamos hacer con esta encuesta de escenarios data análisis. Entonces, aquí viene un primer elemento. Bueno, el impacto negativo ha sido al 90% de las empresas. Entonces, bueno, es difícil conseguir empresas que no estén afectadas y eso tiende a ser un resultado pues que tiende a ser representativo. Ahora, es muy importante ver que el 10% de las empresas reportan un aumento de las ventas. ¿Ok? Lo cual es muy interesante e importante analizar. Primero, antes de entrar en esos detalles, primero compararnos con el mundo. Fíjense que a pesar de la modestia con que les presento el tema de la representatividad, fíjense lo que está pasando en el mundo. Y estos datos son mundiales, son tomados del Board of Innovation, que es una especie de filial o relacionada de The Economist de Londres, de la revista. Entonces, fíjense que no estamos tan fuera de lo que se podía esperar y de lo que sería representativo. A nivel global se consigue un 15% de impacto positivo, nosotros 10. A nivel de negativo, 40, nosotros 32, severo, con una caída de venta de 20 al 60%, del 25%, nosotros 37, y catastrófico, una caída, o sea, con más de 60% de caída de venta, un 10%, nosotros 21. Ajá, pero primero que los 4 estratos se parecen, pero fíjense qué interesante es porque la pregunta, ¿por qué Venezuela sufrió un impacto desproporcionado? Es obvia. Porque nosotros no tenemos apoyo de políticas públicas, más bien los apoyos son negativos, las interferencias son negativas, porque hay un rezago tecnológico
que venimos arrastrando ya desde hace tiempo, y eso lo hemos venido sufriendo en este momento, esta necesidad de la internet, etcétera, pues venimos sufriendo de ese rezago tecnológico. La falta de acceso a fondos internacionales, o lo que pudiera ser dicho más crudamente, el problema de las sanciones, pero nosotros tenemos una crisis económica y por otro lado una crisis migratoria. Si ha caído la demanda, bueno, evidentemente eso tiene una relación también con la migración y la reducción de los venezolanos de 31 millones a alrededor de 26 millones de habitantes, que no es cualquier cosa. La escasez de gasolina, que agrava las pocas oportunidades que hay de actividad económica, pues se frenan por la escasez de gasolina, y una cuarentena que ha sido bastante prolongada y que fue, recuerden, que es de las primeras y que ha sido de las más severas durante los 7 meses de cuarentena que llevamos. Entonces, estos parecidos tienen una justificación que en el caso de Venezuela la crisis puede haber tenido unas manifestaciones más severas, pero no evidentemente muy distintas a lo que estamos viendo en el mundo. Entre los impactos positivos y negativos, hasta comparando el positivo con el catastrófico, veamos que en el caso del positivo hay algo muy interesante, porque pudiéramos haber dicho, pero eso son empresas tecnológicas, por ejemplo. Bueno, sí, las hay, pero fíjate usted que aquí tiene empresas de cría de bovino, elaboración y refinación de azúcar, actividades de impresión, elaboración de medidas no alcohólicas y agua mineral, fabricación de productos de informática, elaboración y venta de productos farmacéuticos, material médico quirúrgico, desarrollo de aplicaciones tecnológicas, ventas al por menor por internet. Y bueno, y en el catastrófico, caramba, tiene fabricación de hierro y acero, construcción de vivienda, artículos de plástico, equipos eléctricos, transporte de pasajeros vía terrestre, remanufactura y reparación, y todo lo que es centro, el comercio y el turismo, actividades de alojamiento, actividades turísticas, entretenimiento y recreativo, y ventas al por menor de alimentos. Esto es muy interesante porque nos metimos específicamente, por ejemplo, en estos últimos casos, en las empresas que habían respondido ventas al por menor de alimentos, y esta también es una venta al por menor de alimentos, pero por internet. Entonces, este que adoptó esta tecnología aquí, por internet, tiene un impacto positivo, y este tiene un impacto catastrófico, y pudieran ser, y son empresas, perdón, del mismo sector, probablemente en algunos aspectos bastante comparables. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Bueno, dos buenas noticias. Primero, están en todos los sectores. Están en el primario, están en la manufactura, están en comercio y están en tecnología. Y aquí también. Ahora, ¿qué hace la diferencia? Bueno, el modelo de negocio. Este señor metió internet y probablemente tiene un delivery, tiene un pick-up, y tú pagas por internet, y este señor no lo tiene. Entonces, eso nos va a llevar a unos planteamientos posteriores, en donde es muy importante destacar que las variables que sí controlamos son variables a las cuales le tenemos que prestar mucha atención, aparte del caos macroeconómico y político del macroentorno en que vivimos. Entonces, esto yo creo que es muy importante, eso que estábamos señalando aquí, en comparando estos dos sectores. Después, el impacto promedio por sector. Bueno, en el sector del agro y la cría y el sector de comercio y servicios, tienen los mayores impactos. El sector manufacturero tiene un impacto medio alto, pero significativamente menor que los otros dos, y el sector tecnológico está muy significativamente por debajo de los impactos negativos que han recibido los otros 3 sectores. Bueno, en cuanto a la adaptabilidad de la nueva economía, bueno, ¿qué indicadores teníamos ahí? Bueno, lo que vimos de la demanda, después tenemos el distanciamiento social, hasta qué punto los empleados y clientes están obligados a interactuar en un mismo espacio, hasta qué punto los empleados y clientes están obligados a reunirse, en un restaurante, por supuesto, espacio cerrado, bueno, un restaurante versus las mesas que le permitan poner afuera en la acera, equipos compartidos,
también pues tiene sus implicaciones, transporte de clientes, transporte de empleados y accesibilidad del transporte. En cuanto a cadenas de suministro, bueno, si hay personas de alto riesgo, como puede ser el de una clínica, en donde los enfermos son de alto riesgo, y la materia prima contaminable en mayor o menor grado. Bueno, con esos elementos hicimos un índice de adaptabilidad a la pandemia con todos esos ítems y el sector primario, secundario y terciario aparecen dentro del error muestral, dentro de lo que puede ser resultados similares y tienen un impacto medio, ¿okay? Ni muy alto ni muy bajo. Lo que medio se diferencia es que el sector tecnológico tendría ligeramente una adaptabilidad a la pandemia un poquito mayor que los otros tres sectores. Cuando cruzamos esto por la expectativa de duración de la pandemia para buscar estrategias, nos vamos a encontrar con que de las empresas entrevistadas, las empresas que pensaban que esto podía durar algo más de 6 meses, era el 18%, algo más de 18 meses el 9,10% y entre 6 y 18 meses el 73%. Entonces, fíjense qué interesante este cuadro. Este cuadro está inspirado en el Board of Innovation del Economist, en donde, ¿qué se hace? Se cruza el nivel de impacto de la pandemia en las ventas, positivo, negativo, severo y catastrófico, por la severidad y duración de la pandemia. Hasta 6 meses, 6 a 18 y 18 meses. Entonces, fíjense, si yo tengo un impacto positivo y mientras más tiempo crea yo que puede durar la pandemia, yo puedo ser más agresivo invirtiendo. Y aquí hay empresas que están haciendo eso, invirtiendo agresivamente para incrementar su participación de mercado y ampliar la penetración de la categoría. Obviamente, pues, ahí tienes algunas empresas que tienen que ver con el tema farmacéutico, algunas empresas que tienen que ver con el tema de ciertos alimentos, con algunos equipos médicos, etc. O algunas cadenas de distribución. En cambio, en el otro extremo, si yo tengo un impacto catastrófico y yo creo que la pandemia va a durar más de 18 meses, la primera consideración que tengo que hacer es evaluar si debo cerrar a tiempo. Bueno, si creo que la duración es corta, yo trato de reducir la operación y prepararme para un nuevo comienzo. Pero si creo que es intermedia, puedo desarrollar nuevas líneas de negocio, desinvertir. Pero si no puedo desarrollar nuevas líneas de negocio, de repente, pues la opción que me queda es considerar cerrar a tiempo. Y así sucesivamente puedes ir ubicando diversas estrategias dentro de este cuadro. Si mi impacto es ligeramente negativo y creo que la pandemia va a durar corto, o sea que va a ser una curva B, cayó y rebotó, que ya no estamos ahí precisamente, en el mejor de los casos, estamos entre 6 y 18 meses, pues entonces, si mi impacto es negativo, yo puedo tratar de defender mi posición porque el impacto es moderado, y puedo buscar nuevos crecimientos, bien sea con nuevos productos, nuevos segmentos. ¿Ok? Que es lo mismo que puedo hacer con una crisis que se pueda prolongar. Pero eso es porque tengo oxígeno, porque el impacto ha sido negativo, pero moderado. Bueno, después, ¿qué medidas son típicamente las que se pueden tomar? Bueno, yo puedo cambiar de canal, que es el ejemplo que dábamos antes, con el caso de las dos empresas de distribución al detalle de alimentos, introduciendo las ventas online, los cobros online, el delivery, el pick-up. Un ejemplo extremo de todo esto es la telemedicina, que veíamos esta mañana en una presentación de mi socio Carlos Jiménez sobre las tendencias de los medios digitales, y la telemedicina ha crecido en la pandemia aproximadamente un 20%, y las expectativas de crecimiento en un año son de el 1000% la telemedicina. Ok. Puedo cambiar productos, ¿ok?
como por ejemplo el gel antibacterial o empresas que producen licor que están produciendo alcohol para lavarse las manos pues, y desinfección masivamente. También puedo cambiar los clientes en mercados, puedo pasar a través de, puedo irme directamente en vez de business to business a business to consumer. También me puedo ir a un mercado de exportación, aunque eso es más difícil, ya lo sabemos, pero yo creo que llegaremos a eso, yo creo que pronto se nos va a tener que plantear ese tema. Y en la optimización de procesos, con mejoras en logística, las nuevas tecnologías para comunicación. Bueno, y por último tenemos el tema de la formulación de escenarios y estrategias que nos va a tomar un poquito más de tiempo. Pero lo que tenemos que ver aquí es cuáles son las variables macroeconómicas y las variables sectoriales que definen el futuro del mercado. Y bueno, qué oportunidades ofrece el mercado y la adaptación de la organización a ese nuevo mercado. Bueno, logramos varios hallazgos interesantes. Por ejemplo, hay una relación entre la mejor ubicación de las empresas en el índice de libertad económica que construimos, ya lo vamos a ver, como parte de este análisis, y el precio de venta actual por encima del precio promedio histórico. Lo cual demostraría que dichas libertades económicas, que son parte del entorno macro, son importantes. Ahora, ¿con qué construimos ese índice de libertad económica? Bueno, si no está sujeto a control de precios, si no está afectado por el control de cambio, si tienes libertad de importación y de exportación, poder de negociación de tu empresa con tus clientes o con tus proveedores. Son dos preguntas en realidad. La diversidad de productos, la tecnología actualizada, la libertad de exportación y el orden de los factores de producción. El orden de los factores de producción, el orden más atractivo, que te da más flexibilidad, es que tú seas intensivo en mano de obra calificada y tecnología. Segundo, en capital. Tercero, en tierra. Y por último, que dependas de mano de obra masiva no calificada. Ese es el mejor orden. El peor orden es que tengas en cuanto a factores de producción, es que tengas tu modelo de negocio tenga énfasis en mano de obra masiva no calificada, después en tierra, tercero en capital y por último en tecnología. Bueno, en cuanto a las libertades económicas, sí se ve una diferencia más interesante a favor del sector tecnológico, en donde sigue liderando y vemos que en la medida que el índice de libertades económicas es mayor, tenemos que el precio histórico versus el precio actual es mejor mientras más libertades económicas tenga, que era de lo que estábamos hablando. Ahora, las 5 variables macro que más entorpecen la marcha de las empresas son las regulaciones gubernamentales, la inflación, la incertidumbre política, la caída del PIB y la escasez de créditos bancarios. Sin embargo, les pregunto, en el corto plazo, ¿ustedes creen que estas variables van a cambiar de dirección? Yo lo dudo. Entonces, ¿qué puedo yo hacer ahí? ¿Esperar? No. Tengo que buscarme variables de otros anillos de entorno para poder actuar sobre ellas, que es, por ejemplo, el distribuidor de productos alimenticios, que simplemente añade una buena página web y pagos por la página y un delivery, versus el que no lo hace. Porque esas variables del entorno macroeconómico y político no está al alcance de nosotros tratar de influenciarla porque no tenemos mayor capacidad para hacerlo. ¿Qué pasó con variables de algunos sectores que nos quedaban bastante lejos para controlarla o influenciarla, pero que tuvieron un cambio importante? Y desafortunadamente importante y positivo para el corto plazo de las empresas, pero no para el país. Bueno, el colapso de empresas monopólicas del Estado como Sidor, Pequibén y las de aluminio
terminaron liberando las importaciones de materias primas y resolviendo un problema de un monopsonio, de un monopolio que no permitía en algunos momentos importar, pero que tampoco estaba en capacidad de abastecer. Bueno, lo mismo está sucediendo con PDVSA y la gasolina, que sería un cuarto ejemplo de grandes empresas del Estado que colapsan y que eso termina liberando las importaciones y presentando alguna oportunidad, pero que, repito, como sector y para corto plazo, pero no como país y para el largo plazo, para el beneficio de todos. Entonces, bueno, eso no, le dio a las empresas privadas en ese corto plazo el control de una variable crítica que es abastecerme a partir de las importaciones. Pero eso no es fruto de una gran reflexión ni de un cambio de estrategia de las empresas, ni de que hubo una intensiva labor de cabildeo e influencia empresarial, sino que estas cosas aparecieron como un cisne negro. La empresa tal colapsó y tuvieron que permitir las importaciones. Entonces, como tampoco desde el punto de vista del encaje bancario, tampoco es probable que se recupere el crédito, bueno, los sectores que más necesiten crédito tienen que reorientarse al financiamiento bursátil o al capital de riesgo, que es prácticamente inexistente en Venezuela, o al propio. Y otras variables como disponibilidad de mano de obra calificada y abastecimiento de insumos y materias primas, que si bien también tienen una fuerte dependencia importante del entorno macro, por ejemplo, porque están afectadas por la emigración y la reducción de importación, las empresas no pueden evadir el reto de responder a estas variables y algunos lo están logrando. Que ellos serían variables que, como la disponibilidad de mano de obra y el abastecimiento de insumos, variables más sectoriales que macro. Lo que les dije se puede ver gráficamente, por ejemplo, en el sector primario y el sector secundario, que son los dos transformadores dentro del proceso económico. Los grandes transformadores, vemos sobre todo que la escasez de crédito bancario afecta mucho a la industria, a la agricultura y a la cría. ¿Okay? En segundo nivel, estas empresas están afectadas por la incertidumbre política, la caída del PIB. Y hasta cierto punto, pues el sector primario está bastante afectado y el secundario por la inflación. En el caso del sector tecnológico, más bien, y el terciario, comercio y servicio, lo afecta sobre todo la inflación. Fíjese qué diferencia hay entre esto y este perfil. Aquí está más bien afectado por la inflación, cosa que no tiene el mismo impacto sobre el primario y el secundario, y están afectados por la caída del PIB. Entonces empezamos a ver una diferencia entre los diferentes sectores. Y ahora, las que facilitarían la marcha de la empresa, volvemos al caso. Si los que más necesitaban crédito era el primario y secundario, los que más se beneficiarían de la disponibilidad de crédito son el primario y secundario por mucho. Es como una pregunta de chequeo. Seguido por lo que veíamos antes en el caso de primario y secundario, por el tema del crecimiento del PIB. El caso del sector tecnológico y del terciario, que tienden a coincidir, bueno, están básicamente afectados por la estabilidad política, que no es un asunto que tú puedas manejar ni remotamente, y por el crecimiento del PIB, que tampoco desafortunadamente podemos manejar. Fíjense qué interesante este dato: acceso a divisa y control de cambio aparecen, pero aparecen bajísimos. Si hubiéramos hecho esta encuesta hace 2 años, pues esto estaría en el pico del problema, y hace año y medio estaría en el pico del problema junto con el problema de la no disponibilidad de crédito que ya venía ocurriendo desde febrero del 2019. Pero esta es una pregunta que nos tenemos que hacer frente a estas condiciones macro. Ajá. Si en el entorno macro es favorable, ¿por qué se deterioran las empresas en los países desarrollados? Entonces, nosotros vemos grandes colapsos de empresas y despedidas de 10.000 personas, etcétera, de un solo día para otro. Y eso se debe a que los estatizaron o les controlaron los precios, a que sobrevaluaron la moneda, a que le intervinieron ¿qué? No, le prohibieron las exportaciones. No, nada de eso, esas cosas no ocurren en esos países. Pero, sin embargo,
las empresas colapsan o tienen severas dificultades. Bueno, entonces ahí vemos que no podemos fijarnos únicamente en la calamidad y el caos que estamos viviendo en el entorno macroeconómico y político en Venezuela, sino que tenemos que atender a 4 anillos, no solamente uno. Ya sabemos que el entorno macro está muy comprometido, bueno, pero hay que analizar entonces qué es lo que tenemos en el entorno sectorial. Por ejemplo, qué poder tienen los proveedores para negociar y qué relación tengo yo con mis proveedores. Llego hasta una cosa es que ellos tengan mucho poder y me obliguen a comprar en ciertas condiciones, que era lo que ocurría anteriormente, y otra cosa es que yo tenga hasta alianzas con mis proveedores. Lo mismo puede ocurrir con los intermediarios o distribuidores. ¿Qué relación tengo con las instituciones y políticas y los hacedores de las políticas sectoriales? Por ejemplo, la superintendencia de bancos o, por ejemplo, la superintendencia de valores, que tiene unas posiciones muy pro empresa en comparación al gobierno que representa. ¿Cuál es el clima de competencia? ¿Con qué reglas se compite? ¿Qué está haciendo la tecnología en ese sector? Están apareciendo bienes sustitutivos, como por ejemplo en el caso de la banca, todo lo que son las transacciones por los criptos. ¿Cuáles son los bienes complementarios? ¿Hay bienes complementarios? ¿No hay bienes complementarios? ¿Y cuál es el poder de los compradores? Bueno, entonces esos son elementos que son claves y vamos a ver algo de eso a continuación. Después está el entorno de mercado, que también veremos con un poquito más de detalle. Y por último, no podemos abandonar. La mayoría de los libros de planificación no toman en cuenta la organización como un factor de entorno de la empresa. Pero si nosotros consideramos que la verdad verdadera es que la empresa es un estatuto o acta constitutiva que está en una carpeta metida en una caja fuerte, y que el entorno de esa carpeta, de esa acta constitutiva empresa, empieza a moverse y a estar condicionado por sus dueños, por las relaciones entre los dueños, por las relaciones de los dueños y la calidad de la gerencia, por la calidad de la gerencia y los dueños y las relaciones que ellos tengan con sus trabajadores. Bueno, entonces, obviamente, ahí hay una gran cantidad de elementos que explican el éxito y explican los fracasos de muchas organizaciones y que no tienen nada que ver con los malos gobiernos ni con la competencia agresiva del mercado. Hay un elemento de reflexión que es muy importante en esto, y es que el nivel de control que yo tenga sobre estas variables va a ser indirectamente proporcional a la cercanía a la organización. Mientras más interna sea la variable, más control tengo yo, más proactivo puede ser en esa variable. En la medida que me voy alejando, el nivel de control que yo tengo sobre esa variable es más complicado. ¿Ok? Y por último, en el entorno macro, en países difíciles como los nuestros, o como por ejemplo, termino con estrategias que generalmente revelan sometimiento o evasión. O sea, que ni me vean. Porque se pueden fijar en mí y que saben que puede pasar. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta. Pero no dejemos de estar muy conscientes de esa pregunta, porque quiebran o tienen dificultades las empresas en los países desarrollados cuando su entorno macro no es agresivo. Y más bien tienen mucho más nivel de control porque tienen capacidad de cabildeo y de ser escuchados. Entonces, las variables que más entorpecen del sector, variables sectoriales que más entorpecen, nos vamos a encontrar que hay también ciertas coincidencias, ¿no? En el primario y secundario, en los transformadores, el desabastecimiento de materia prima es clave, es clave. Eso es bastante contundente lo que sucede ahí. Y las regulaciones, que son, pero esas sí son comunes y no diferencias. Y como olvidamos, os repito, las regulaciones generalmente son difíciles de influenciar en unas condiciones como las que vivimos. ¿Qué pasa en el sector terciario y tecnológico? En donde, aparte de las regulaciones, ¿a dónde se destaca el sector terciario y tecnológico? Se destaca en el problema de la escasez de mano de obra, que si bien en los transformadores primario y secundario
tiene alguna presencia, hay una diferencia importante. Entonces, vean, como vuelven a coincidir, primario y secundario parece que tienen un perfil de futuro y el terciario y el tecnológico parece que tienen otro perfil de escenarios futuros. En cuanto a la falta de disponibilidad de crédito, aquí estamos viendo el problema del sector terciario y tecnológico un poquito más resaltado. ¿Cuáles facilitarían esta es disponibilidad de divisa? Es la disponibilidad de divisa. ¿Cuáles facilitarían la marcha de la empresa a nivel de variables sectoriales? Bueno, la multiplicidad de clientes son comunes a 3 de los sectores. El primario, secundario y terciario tiende a tener una visibilidad importante. Y por otro lado, el abastecimiento de materia prima entre el primario y el secundario tiene también una visibilidad bastante importante. Y como hablábamos, la disponibilidad de mano de obra calificada, aquí se vuelve a repetir, aunque los otros sí se tienden a aparecer, pero sí se destaca el tema del tecnológico otra vez en este caso. ¿Okay? Entonces, antes de entrar en los escenarios, déjame plantear algunas consideraciones sobre el tercer anillo de entorno, que sería el mercado, en donde sus componentes son con qué atributos se caracteriza la competencia en ese mercado. Atributos de producto, atributos de distribución, atributos de servicio postventa, etc. ¿Quiénes son los competidores? ¿Quiénes son los clientes? ¿Quiénes son los no clientes? Cómo algunos competidores se acercan más a unos atributos que otros y entonces forman una ventaja competitiva, que es lo que termina siendo el posicionamiento de la empresa en el mercado. Hasta qué punto ese mercado ha penetrado a su entorno total y hasta qué punto cada empresa tiene una participación en ese mercado. ¿Cuáles son los factores que definen esa estrategia de mercado? Bueno, la definición de la misión, la segmentación de los clientes que yo haga, en qué atributos me apropio para diferenciarme y posicionarme y qué propuesta única de valor le hago yo a mis clientes. Aparte de la diferenciación, las investigaciones sobre propuesta única de valor realizadas por estos señores Trisi y Serma en la disciplina de los líderes del mercado nos indican lo siguiente, que los atributos del mercado no andan realengo. Los atributos del mercado tienden a agruparse en 3 grandes racimos. Aquellos atributos alrededor del racimo de liderazgo en producto, que sería mi proposición de valor, aquellos atributos que se tienden a organizar al lado de los que buscan excelencia operacional o acompañamiento al cliente. Generalmente, el sector plástico trata de caracterizarse por excelencia operacional. ¿Por qué? Porque es difícil diferenciar algunos productos. Es como, estamos generalizando, claro está, hay productos diferenciados, hay productos de mayor durabilidad, hay productos de mayor prestancia en cuanto a su apariencia física, brillo, etc. Y sí, hay unos competidores que lo logran y eso puede ser expresión de un liderazgo en producto. Pero cuando los productos son muy parecidos, como un pitillo, un cuaderno o un vaso plástico, a mí no me queda más remedio que correr en excelencia operacional, ¿ok? Y competir, generalmente competir en precio. Ejemplos de liderazgo en producto, Apple o Chocolates del Rey o Nike. Siendo Apple una buscadora de liderazgo en producto, ¿qué pasa con Dell? No, Dell en realidad no es una mayor competencia de Apple, ese es otro segmento. ¿Y qué es lo que me ofrece? Ya no me ofrece la mejor máquina del mundo, que ya está hecha, y yo tengo que escoger entre 10 modelos. No, ellos me ofrecen el modelo que yo quiera, y yo lo puedo armar con las características que yo quiera a través de una gran página web que tiene un gran menú y que yo le voy metiendo los componentes.
y en 3 días la tengo en mi casa, a través de UPS o de etcétera, que me la lleva. Bueno, ese es otro posicionamiento completamente distinto y una propuesta de valor completamente distinta. Farmatodo también es excelencia operacional, Walmart es excelencia operacional, el Fondo de Valores Inmobiliarios y los centros comerciales, Empresas Polar. Y acompañamiento al cliente, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué es IBM y Home Depot? Bueno, estos son empresas que trabajan a la medida. Si yo quiero desarrollar un sistema de informática en una empresa, IBM no me va a vender pieza por pieza, me va a diseñar y a vender el modelo que yo necesito y probablemente me le haga el mantenimiento y probablemente también me ofrezca, mire, pero no compre usted las máquinas, yo se las alquilo, yo se las mantengo, yo se las opero y yo se las sustituyo el día que las que usted tenga son obsolesas, ya obsolecieron. Bueno, pues entonces ese es un esquema de acompañamiento al cliente. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces no estamos claros en cuál es esa proposición de valor y que yo voy a hacer. Y esa proposición de valor se va a profundizar con estas 4 reglas. Que son las reglas de la disciplina de los líderes del mercado, que es el nombre del libro de Trisi y Wiserman, The Discipline of Market Leaders. Bueno, la regla 1 es que hay que ofrecer lo mejor en el mercado basado en la excelencia en una sola de esas 3 dimensiones, no en todas. No puedo ofrecer todo para todo el mundo. O soy Dell o soy Apple, pero las dos cosas no funciona. No funciona. Ok, la regla 2, pero hay que mantener estándares razonables en los otros 3 atributos. Por ejemplo, en operaciones, Amazon, bueno, una relación calidad-precio fabulosa, a través de unas grandes páginas y grandes mecanismos de despacho, etc. Pero, ¿cómo hace Amazon para acompañarme? Eso es bien difícil. Están muy lejos, yo nunca los he visto a la cara, nunca he hablado por ellos por teléfono. Bueno, pero por ejemplo, mira esto, si tú te equivocas pidiendo un producto, o simplemente no te gustó lo que viste cuando te llegó, bueno, tú lo metes en un sobre, lo mandas en el correo, lo devuelves y a los 3 días tienes otra cosa. Y no te preguntan si fue que tú te equivocaste en el código, si fue que simplemente no te gustó, pediste unos zapatos que te quedaron chiquitos porque te equivocaste de talla, etcétera. No te preguntan nada. El producto está ahí y tú no pagaste nada, ni el correo de ida ni el correo de vuelta. Entonces, bueno, esa es una forma de bailar pegado al cliente. ¿Y a qué responde eso? A un atributo. ¿Cuál es un atributo bloqueador de las compras por Internet? Oye, ¿cómo voy a comprar yo una camisa, un pantalón o unos zapatos o este aparato que tiene estas características tan sofisticadas? Y si no me gusta, y si eso no es lo que yo quiero, si no me queda bien, ¿cómo hago? Bueno, le tumba el bloqueador. ¿Cómo? Bueno, con esa política. Eso es un ejemplo. Y el acompañamiento también puede tener, tiene que tener complemento en alguna calidad de producto y en alguna calidad de operaciones. La tercera regla es el dominio del mercado requiere añadir valor año tras año. No nos podemos quedar dormidos. Esto se dice muy fácil, esto es una perogrullada, pero sucede, nos quedamos dormidos y no podemos hacerlo. Y la regla 4 es la más importante para definir lo que se llama el modelo de negocio. Bueno, el negocio no es simplemente la misión y la escogencia de una proposición de valor por producto, por operaciones o por acompañamiento. No, es que el modelo de negocio se perfecciona, se completa al acoplar a la organización a la proposición de valor. ¿Ok? Aquí viene este caso. Aquí tiene los 3 enfoques o proposiciones de valor: excelencia operacional, liderazgo en producto y acompañamiento al cliente. Y aquí tienes algunos de los aspectos de la organización que debes acoplar. La cultura de la organización, ya lo vamos a ver en un ejemplo: procesos clave, organización y sistemas gerenciales y la tecnología de información. Vamos a verlo clarito. Mira, ¿qué pasa bajo un enfoque de excelencia operacional como Walmart? ¿Qué pasa con la cultura? Bueno, que es un ejército. Y la descripción de las tareas y de los cargos tienen que ser seguida al pie de la letra, porque si no, la reposición de inventario no va a estar allí para cuando usted vaya a la tienda a buscar lo que usted sabe que allí se encuentra o debería encontrarse. Cero iniciativa, no invente, siga la regla. Procesos clave, procedimientos muy eslabonados y muy estandarizados.
Usted no puede cambiar el camión de ruta a la hora de la noche a la mañana. ¿Y cómo es la organización? Muy centralizada. ¿Y dónde están los cerebros de esa organización? Muy arriba, pegadito del señor Walton. Porque yo no necesito más cerebros más abajo. Yo lo que necesito más abajo es que sigan los procedimientos y sean disciplinados. Y la compensación, ¿cómo va? En función de costos y calidad. Y la tecnología de información, bueno, son sistemas integrados de bajo costo, basados en productos y las locaciones en donde están las tiendas, por ejemplo. ¿Ok? Y con tecnologías móviles y remotas. Ahora, si me voy a Apple, bueno, imagínense, yo no le puedo definir al creativo cuál es la tarea, ni le puedo definir al creativo las características del producto final, más o menos, pero tengo que dejarle una gran flexibilidad que no se lo puede dar Walmart. Los procedimientos de trabajo en Apple no pueden estar articulados, están más bien desarticulados. Ahora, esa desarticulación que hay aquí la voy a compensar con tecnologías que facilitan la cooperación e información entre gerencias. Pero esta organización de Apple es muy horizontal y la organización de Walmart es muy vertical. ¿Ok? Y las altas capacidades en Walmart están muy centralizadas y las altas capacidades en Apple abundan en todas partes. Entonces, si yo no hago estos acoples, mi modelo de negocio no va a funcionar. Y por más intención que yo tenga y por más potencial que tenga de ofrecer un mejor producto, si yo pretendo manejar un Apple con la centralización y las disciplinas de Walmart, ese modelo no va a llegar a puerto. Eso no va a funcionar adecuadamente. ¿Okay? Entonces, ese modelo de negocio puede marcar la diferencia en el desempeño frente a la pandemia, a la competitividad y los resultados. Esta reflexión significa que el entorno puede ser muy negativo, el macro, pero el diferencial del éxito y otro fracaso no la marcan variables económicas, políticas ni de salud pública solamente, sino estrategias que trace la empresa en función de variables de esos otros entornos, como decíamos anteriormente. Aquí, en cuanto al modelo de negocio, hicimos un índice de flexibilidad del modelo de negocio, en donde la transversalidad de la demanda es cuántos sectores diferentes pueden ser sus clientes, sus consumidores. El que no esté sujeto a control de precio, que no haya sujeto a control de cambio, diversidad de productos, es muy importante, actualización tecnológica, libertad de exportación y el orden de los factores de producción en el sentido que les dije. Primero, mano de obra calificada, tecnología, capital, tierra y por último, mano de obra no calificada masiva. Bueno, en la índice de flexibilidad de negocio, ciertamente aquí hay 3 lotes. El lote primario, del sector primario, que está bastante bajo, bastante inflexible, y fíjense que aquí el componente tierra y el componente mano de obra no calificada tiende a pesar mucho en muchas de las explotaciones. Después hay otro lote, otro segmento con un promedio igual, que son el sector secundario y el terciario, y después otra vez vuelve a aparecer el tecnológico más alto que los otros 3 sectores. Cuando hacemos una relación entre algunos de estos indicadores, como diversificación de productos, que es uno de los indicadores o de los componentes del índice de flexibilidad, a mayor diversidad de diversificación de productos, el impacto negativo de la cuarentena es menor. Y a menor diversificación de productos, que es la forma como está construida esta variable, mayor es el impacto de la cuarentena. O sea, mientras más diversificación de productos, más suave es el impacto. Por otro lado, en actualización tecnológica y el impacto de la cuarentena, también encontramos que a mayor actualización tecnológica, menor es el impacto de la cuarentena, que son 2 variables importantes que tienden a tener mayor relación, mayor impacto en cuanto a la adaptabilidad a la cuarentena. Y recuerden que el impacto de la cuarentena estuvo medido por la caída o aumento de sus ventas. Ya lo vimos. Bueno, entonces llegamos a los escenarios. ¿Qué pasa con los escenarios del sector primario? Que las variables que nos aparecían, que tuviéramos alguna capacidad de respuesta a nosotros, de influencia, son multiplicidad de clientes, diversificación de productos o exportación es una. Y la otra es abastecimiento de insumos, que era otro gran factor de impacto e incertidumbre, porque nadie la tiene fácil con los insumos en la Venezuela que estamos viviendo.
pero hay unos que resuelven y otros que no. Entonces, ¿cuál es el mejor escenario? Bueno, el escenario de reconversión, donde yo consigo resolver el problema de insumo, digamos que a través de alianzas o importación directa, como están haciendo algunos productores de plástico. Yo reviso mi esquema de distribución, reviso las cadenas. A través del estudio de mercado yo puedo buscar la adaptación de la organización a una propuesta única de valor, qué es lo que quieren los clientes o qué segmentos quieren qué y qué otros segmentos quieren otra cosa. Y me adapto también al desarrollo tecnológico, que ya vimos que tiene un gran impacto, sobre todo, por ejemplo, en la diversificación de productos. O puedo acudir a la exportación. ¿Cuáles son los escenarios negativos? Básicamente los mismos, en donde fracaso o tengo dificultades en asegurar el abastecimiento de materias primas y eso me tranca el resto, porque al no tener abastecimiento suficiente de materias primas, todo lo que es el reto de multiplicidad de clientes o diversificación de productos o exportación se me tranca. Entonces, eso no me permite adaptarse y me voy a deteriorar. Y puede haber un escenario de oportunidades perdidas. Resolví el abastecimiento, pero mi empresa no logra concretar la diversificación de clientes o de productos por falta de conocimiento del mercado o porque hice un estudio de mercado que no era el adecuado o porque no pude posicionar la marca según una propuesta de valor o no pude adaptar la organización a dicha propuesta. Es más, simplemente por falta de consenso interno, por carecer de un buen proceso de planificación estratégica que me resuelva, que me dé un consenso mediante el cual, ya que resolví el problema de la materia prima, déjame ver a qué clientes voy, a qué diversos segmentos voy a tratar de atacar o con qué diversos productos puedo vender más a los mismos segmentos. Y por otro lado, pues que pueda también ocurrir limitaciones en la opción de exportación, la cual no está cantada. Yo no tengo por qué fracasar en exportaciones si tengo materia prima, pero si no entiendo bien el mercado o no tengo un consenso interno para poder desarrollarlo, pues voy a tener ese problema. ¿Qué pasa con el sector secundario y manufacturero? Que las variables de impacto e incertidumbre son las mismas: multiplicidad de clientes, diversificación de productos o exportación y abastecimiento de insumos. Entonces yo tengo básicamente tanto para el sector primario, agro y cría, como para el sector manufacturero, en el cual está obviamente el plástico, pues yo tengo básicamente los mismos escenarios. ¿Qué pasa con el sector tecnológico y con el comercio y los servicios? En el sector tecnológico, comercio y servicios se mantiene la incertidumbre sobre multiplicidad de clientes, diversificación de productos o servicios de exportación, porque es una de las variables de mayor impacto y que tiene también incertidumbre, que conforma escenario. Pero por otro lado, no es la materia prima lo que afecta al comercio y los servicios y al tecnológico, sino que es la disponibilidad de la mano de obra calificada. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar acá? Aquí hay que buscar, bueno, en el escenario de reconversión y adaptación a las nuevas circunstancias, yo tengo que buscar, bien sea mantener el personal a través de mecanismos de incentivos adecuados, no simplemente toma, sino vamos a planificar, vamos a establecer unas metas y en la medida que tú cumplas las metas, la empresa te lo reconoce. Si no cumplen las metas, no te lo reconoce y tendrás que renunciar porque no te va a alcanzar lo que te van a pagar. Entonces, esa es una forma de retención. La otra, que es viable para los dos lados. Tú produces más, tú ganas más. No es simplemente la tradición de los aumentos de sueldo. Simplemente por la antigüedad o porque le toca, no. O porque se graduó de tal cosa. No. Se graduó, no me interesa. ¿Cuánto estás produciendo en función de las metas que acordamos que íbamos a trabajar? O yo tengo alianzas con centros de capacitación especializada. Los estudios de mercado identifican nuevos targets, nuevos productos complementarios, mercado de exportación y una planificación estratégica importante que catalice el consenso interno. Aquí yo puedo disponer de la mano de obra, pero me falló el consenso, o me fallaron los estudios de mercado y me falló el consenso por falta de planificación estratégica. Y desde el punto de vista de los escenarios del negativo,
es muy común a estos dos cuadrantes. No tengo disponibilidad de mano de obra calificada y eso me tranca el juego, como que no tengo disponibilidad de materia prima y se me tranca el juego en el caso de los sectores en primario y secundario. Aquí en el terciario y el tecnológico se me tranca porque no tengo la mano de obra. Entonces eso hace que tenga pues limitaciones importantes. Y bueno, en cuanto a la gerencia, al entorno interno, se presentan unas variables muy importantes, hablando de planificación estratégica. Es muy importante esa planificación porque me va a dar dos respuestas, tanto desde el punto de vista de la conformación del equipo, de una ética, de responsabilidad, de participación, cumplimiento. Me va a aclarar el lenguaje en el que nos vamos a comunicar, estamos de acuerdo y eso acentúa el que aflore la inteligencia emocional y la confianza mutua. Y por otro lado, la adecuación del modelo de negocio a una propuesta única de valor, y eso es lo que me va a permitir, pues, partiendo de los escenarios anteriores, dentro de cada uno de ellos yo puedo trazar estos cuatro cuadrantes también. Obviamente, en la medida que yo pueda estudiar el mercado, planificar estratégicamente y adecuar el modelo de negocio a la propuesta de valor, pues yo me estoy moviendo en esta dirección horizontal a la derecha, y por otro lado, eso mismo me va a facilitar un consenso interno que me va a dar un sentido de equipo, de interdependencia, de reciprocidad. Base de esa ética está en todos participamos en la planificación, todos nos comprometimos a cumplir, cumplimos, aquí están las retribuciones. Eso allana muchísimo el camino del entendimiento interno. Bueno, entonces ya vemos ese escenario que ganó el equipo. ¿Qué es ilógico? Es ilógico el escenario en que no se puede crecer en articulación del equipo sin una agenda consensuada de adaptación al mercado. Si yo no sé para dónde va el barco, es inútil pretender que yo voy a trabajar en equipo y que va a haber un trato con inteligencia emocional y confianza mutua. Porque nosotros nos hemos puesto de acuerdo en adaptarnos, en cómo nos vamos a adaptar al mercado y nos vamos a tener que adaptar. Estamos discutiendo todavía cómo nos vamos a adaptar al mercado. Bueno, entonces acelere la planificación estratégica y los estudios del mercado. Que son estos dos elementos que están aquí. Y de otro escenario que es ilógico es que no puede haber adaptación rápida y efectiva al mercado si no hay equipo. Por más que nos hayamos podido estar de acuerdo en que hacia dónde queremos ir, si en el fondo hay algún problema en que ese acuerdo tiene algunas divisiones, pues eso va a limitar el mejor plan estratégico y el mejor estudio de mercado que podamos utilizar. Bueno, para resumir, necesitamos formular escenarios y trazar estrategias con variables que estén sujetas a nuestra influencia y control. Mientras más afectadas negativamente se encuentran algunas empresas por variables del entorno macro, más necesidad tienen de revisar su modelo de negocio con base a variables que sí controlen. En el otro extremo, mientras más favorable ha sido el impacto de la pandemia, estas tienen la gran oportunidad de penetrar más mercado, atender nuevos segmentos, nuevos clientes o introducir nuevos productos o canales y explorar la exportación. La alta correlación entre el índice de flexibilidad de negocio y los resultados nos muestra que la capacidad de adaptación y agilidad para actuar son claves para adaptarse a cambios tecnológicos. La alta correlación entre el nivel de actualización tecnológica de la empresa y el nivel de venta durante la pandemia indica que la tecnología es un factor relevante para desarrollar la competitividad y la sobrevivencia en situaciones difíciles. La tecnología es clave para responder a la necesidad de sustituir importaciones en un país que dejó de ser rentista y de moneda sobrevaluada, por lo que ahora necesitamos desarrollar su creatividad para abastecerse y exportar, por lo que pasa a depender de su cerebro e inventiva y no de sus recursos naturales, ni de hora sudor, sino de la inventiva. El sector tecnológico, esto es paradójico o es interesante. El sector tecnológico obtuvo los mejores resultados de todos los índices construidos por parte de este análisis. En competitividad, en el índice de libertad económica, flexibilidad del negocio y adaptación a la pandemia. Pero pareciera que este sector está en deuda consigo mismo en cuanto a crear más conciencia entre sus clientes potenciales
la necesidad de el financiamiento y la forma de pago. Y a contratar, es importante que el sector desarrollar un modelo de negocio, sino igual él mismo invierta riesgo. Eso está ocurriendo en la banca, desarrollan negocios, desarrollan modelos, aplicaciones para el uso del cliente, pero la hacen a riesgo. Y hay algunos mecanismos para compartir las ganancias de esos nuevos desarrollos. O sea, Venezuela, como decía Drúbal Batista, el gran amigo y que en paz descanse, en los años ya a principios de los 80 empieza a caer su posición en tecnología de punta en muchas empresas que tenía. ¿Por qué? Por el cambio de política petrolera que desequilibró muchos aspectos macroeconómicos, introdujo la volatilidad y bueno, y ya se hizo más difícil poder mantenerse al día en las inversiones propias de las mejores tecnologías. Entonces, bueno, parece que nos corremos el riesgo de habernos acostumbrado a no mirar hacia la tecnología. Y resulta que, bueno, al sector que mejor le va es a y por otro lado, hemos perdido conciencia de que la tecnología es clave para ser competitivo. Los estudios de mercado son una puerta de entrada para identificar qué se puede vender dentro y fuera de Venezuela. Sin esa información no es conveniente innovar, ni buscar nuevos mercados, ni introducir nuevos productos, porque, bueno, luego vienen los problemas. Y la clave de la competitividad no es competir, sino diferenciarse. Es posicionarse, es poner una proposición única. Eso es muy importante. Entre los socios y los gerentes y los trabajadores. Para desarrollar la coherencia interna, las organizaciones cuentan con una herramienta clave, que es la planificación estratégica, pero realizada a través de un proceso participativo en su formulación, ejecución y retribución. Esa alineación interna o sentido de equipo se fundamenta en una estrategia compartida, ética, inteligencia emocional y confianza mutua. Esas son tecnologías blandas que si las cultivamos nos abren un mundo de posibilidades que muchos desconocen y que por eso prefieren coger atajos, echarle la culpa a otros, transferir responsabilidades o seguir esperando. Muchas gracias. Bueno, mi estimado Iliepe, interesante la charla. Bueno, vamos a abrir el tema de las preguntas vía chat primero y después los que deseen participar levanten la mano y formulen sus preguntas directamente. Con mucho gusto. Muy interesante. Mira, Il, yo te quería preguntar en el tema de centralización para empezar yo. En el tema cuando tú dices en la lámina organización centralizada, liderazgo, intimidad, acompañamiento al cliente, hoy en Venezuela, yo te la voy a hacer más general. Hoy en Venezuela, la centralización en una organización, según tu criterio, según lo que ustedes han visto, ¿cómo debería ser? ¿Súper centralizada? ¿No centralizada? Permitir que el equipo trabaje de manera individual, de manera que ellos busquen el objetivo que la organización tiene planteado, sea mes a mes, sea un poquito más largo. Pero ¿cuál es la mejor opción de organización hoy para poder sobrellevar los cambios que cada día tenemos uno diferente comparado con otros países? Hay una estabilidad industrial mayor. ¿Cuál es la recomendación para la organización interna en relación a ese punto de centralización o no centralización de la organización? Bueno, depende de la proposición de valor. El modelo más centralizado es el de excelencia operacional. ¿Ok? Y esos son estos ejemplos que tenemos aquí. Como les decía, una empresa plástica tiende a esto. ¿Por qué? Porque es más difícil acompañar al cliente. Ahora, ciertamente, una empresa plástica también puede tener segmentos, igual que cualquier otro sector.
o tipo de actividad empresarial. Puede tener segmentos de clientes en donde yo tengo unos cuantos clientes, grandes o medianos, que valen la pena dedicarle el tiempo y los recursos para acompañarlos, para ver exactamente cuáles son sus necesidades, las características del envase, etc. Entonces, ahí yo puedo tener una particularidad hacia ese segmento. Pero generalmente las empresas plásticas están dentro de la excelencia operacional y tienden a ser empresas centralizadas. Es decir, tipo el ejemplo que pusimos, que es el ejemplo de Walmart. Es decir, caen en esta columna. ¿Okay? Ahora, ¿habrá alguna empresa plástica en liderazgo en producto? Bueno, esas pudieran ser empresas de productos plásticos muy sofisticados que tienen que ver con qué sé yo, no sé, partes y piezas para el cuerpo humano, que tienen unas características sumamente sofisticadas. Entonces, bueno, y que de repente los mismos médicos pueden pedir tales o cuales características para producir un componente de reemplazo en una parte del cuerpo. Yo no estoy poniendo un ejemplo un poco exagerado, pero si no hemos llegado ahí, ya llegaremos. En vez de tungsteno lo hagan de plástico. ¿No? Bueno, y entonces eso yo creo que trata de responder a eso. Ahora, ¿en dónde todas coinciden? ¿En dónde todas coinciden? Bueno, déjame poner el modelo extremo. ¿Cuál es el modelo más descentralizado? El modelo más descentralizado es el acompañamiento al cliente. Porque en el acompañamiento al cliente, yo tengo por ejemplo, una empresa asesora, o no solamente asesora, por ejemplo, el caso de acompañamiento de una empresa que se llama Roadway, que es un proveedor de la compañía Ford, que por lo que yo lo sepa, por lo que he leído, en Michigan, en Dearborn, en Michigan. Bueno, esa compañía, ellos empezaron simplemente por ser los transportistas de partes y piezas de los productores a los almacenes de Ford en Michigan. Ok. Pero de repente estos señores dicen, bueno, pero ¿y por qué yo no le llevo, en vez de llevárselo al almacén, por qué no se lo pongo en la planta, en la línea de ensamblaje de una vez para que usted no tenga que estar volviendo a cargar y llevar a la planta? Ah, bueno, sí, cómo no, hágame. Bueno, y después, mire, y usted no quiere que yo también en algunas cosas yo pueda ocuparme del almacenaje de sus partes y piezas, porque a usted no le interesa hacer almacén, a usted lo que le interesa es ensamblar carros. Bueno, sí, hágamelo también. Bueno, mire, y a usted no le interesa que yo le haga la contratación de las producciones, de las partes y piezas que usted va a ensamblar. Sí, también hágamelo. Bueno, eso es sumamente interesante. Ahora, ¿cómo se logra esa intimidad? ¿Cómo se logra ese acompañamiento? Bueno, tú tienes que estar bailando muy pegado con el cliente. Prácticamente, en algunos de estos casos, como dicen los libros sobre las empresas, bueno, en el mundo desarrollado, tienen oficinas dentro de la instalación del cliente, para poder estar en el contacto más estrecho. Ahora, ¿cómo le dice el presidente de esa empresa que acompaña al otro? ¿Cómo le dice qué es lo que va a hacer al consultor que está destinado a atender, o al equipo que está destinado a atender esa empresa? Es imposible, imposible. Y hay una cosa, por ejemplo, muy interesante, que ahí el conocimiento del cliente es clave, que no lo es en los otros dos modelos. Ciertamente no lo es en el caso de Walmart, aunque cada vez más se encuentra que el Big Data te lleva a tratar de encontrar cuáles son los perfiles de los clientes y todo eso. Pero en el caso del acompañamiento al cliente, las bases de datos no es por producto, ni es por locaciones, sino que las bases de datos son clientes céntricas. Son bases de datos que deberían tener, por ejemplo, los bancos, sobre todo si quieren hacer ventas cruzadas, y todos quieren hacer ventas cruzadas, pero no es tan fácil, es fácil decirlo, pero no hacerlo, porque los bancos tienen mucha dificultad en lograr integrar las bases de datos
en una sola base de datos que refleje todos los productos que tiene el cliente, los contactos que ha recibido, las propuestas que ha recibido, las respuestas que ha dado, etcétera. ¿Por qué? Porque cada base de datos es una fuente de poder. Entonces, ahí la descentralización más bien está mal entendida. Bueno, y así sucesivamente, pues. Entonces vemos que la respuesta depende del modelo de negocio. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a las preguntas en el chat, si es que hay algunas, para ir respondiendo, o los que quieran participar, levanten la mano para que Gil Yepes conteste las preguntas. Adelante. Ok. Rafael, coordina. Bueno, Mi estimado Rafael, coordine la situación. aquí estoy esperando que hagan preguntas. Yo creo que quedó tan claro que nadie se atreve a preguntar. Rafael, déjame hacerle una pregunta a José Antonio. Adelante, adelante. Hola, José Antonio, ¿cómo estás? Mira, Hola, tú conoces muy bien el sector plástico, y bueno, estamos bien ubicados en la parte del sector secundario, sufrimos un destete de PDVSA, todos los que tú ves aquí en este chat posiblemente son duros sobrevivientes de todas las cosas habidas y por haber y están aquí trabajando, ¿no? ¿Qué nos puedes decir a nosotros sobre estrategias a seguir para lo que sería lo que queda 2020 y el 2021? Pero propias del sector, pues, de alguna manera, ¿en qué nos puedes orientar? Porque sí, se ve mucha necesidad tecnológica, ¿ok? Pero también para invertir en tecnología necesitamos capital, necesitamos dinero. Entonces, ¿qué nos puede recomendar? ¿Qué nos puede decir en ese sentido, Antonio? Bueno, desde el punto de vista de nuevas tecnologías, de repente se pueden establecer algunas alianzas para que el proveedor de la tecnología comparte el riesgo y la ganancia. ¿En qué proporción? No sé, eso depende de negocio a negocio, de cada circunstancia. Comparte el riesgo y la ganancia en el resultado del negocio. Eso por una parte. Lo otro que yo creo en cuanto a eso para diversificar productos y incrementar la eficiencia. Pero, por ejemplo, para el diversificar mercado, incluyendo la exportación. Oye, yo creo que está madura la situación para que pudiéramos de repente buscar la manera de producir como tenemos más acceso a materia prima, producir para lograr exportar y probablemente para evitar que el gobierno se ponga muy nervioso, buscar alguna forma en la cual le aseguremos al gobierno que va a haber abastecimiento nacional y que los precios van a ser moderados, pero que vamos a tratar de maximizar la ganancia afuera. Yo creo que ese es un tema que está pendiente, es una materia pendiente, que es muy difícil, que esto, que aquello, que lo demás allá. Bueno, mira, vamos a ver si en esta oleada de la ley antibloqueo, que es una ley de privatización, un poco particular, pero que es una ley de privatización, dentro de ese esquema, pudieran darse algunas consideraciones en ese sentido. Esas dos ideas pues se me ocurren como temas de discusión. Chévere. Gracias, José Antonio. Bueno, gracias. Yo voy a hacer un comentario que me ha llamado la atención en varias de las láminas, ¿no? Que lo que estamos proyectando y por lo que se vaticina es que nos va a acompañar esta pandemia probablemente todo el año que viene. Quizás en algunos lados, si la vacuna llega a tiempo, podrán ir disminuyendo el efecto, pero en el caso de Venezuela, aparentemente todo el 2021 va a estar acompañado. Y entonces en varias de las láminas yo veo que en la parte de tiempos, hay una parte al final abajo a la derecha que dice cerrar de una vez, ¿no? Entonces, es así como preocupante porque llevamos como mucho tiempo con esa idea de que, bueno, cerrar de una vez o seguir, ¿no? Entonces, todos los que estamos aquí
hay tanta incertidumbre que no se le ve la salida en estos momentos, pero definitivamente seguimos peleando, ¿no? ¿Cómo piensas tú? O sea, ¿tú consideras que sí tiene que haber un punto en donde hay que tirar la toalla? Bueno, eso es muy particular, eso depende muchísimo de muchas circunstancias que uno no puede, a vuelo de pájaro, pues, precisar. Pero yo creo que en lo que no podemos tirar la toalla es en agotar, pues, hasta la última reflexión que podamos hacer para analizar el mercado, para identificar oportunidades, para identificar nuevos productos, para identificar nuevos segmentos, para ver cómo buscamos la manera de exportar, porque hay empresas plásticas exportando. Entonces, yo creo que lo que no podemos es agotar el último esfuerzo de la inventiva y del descubrir nuevas formas de hacer las cosas. No sé si hay alguien más. Está la planificación estratégica y los estudios de mercado, pero a la orden del día. Por cierto, Charlie, no hemos conversado. El 28 voy a presentar mi nuevo libro a través de un webinar de escenarios de data análisis. Voy a presentar mi nuevo libro, Gánale a la incertidumbre, manual de planificación estratégica y formulación de escenarios. Justamente va a la pregunta que hice. y el 28 a las 10 de la mañana. Por webinar, pues. No sé si hay alguien. No. Gracias, gracias, José Iliepes. En esta parte tienes ahí una serie de comentarios que bueno, me voy a poner a tomar algunos. Edgar Pulido, esta exposición tan detallada nos motiva a seguir trabajando y actualización de negocios bajo nuevas estrategias. Gracias por la presentación. Gracias por las presentaciones anteriores y las que las realizas para el gremio. Antonio Panacci, Mario Eugenia Rizquez, excelente. Yanepsi, excelente. Marcos Cardoso dice, esto nos lleva a cambios constantes en el corto plazo y en la búsqueda de nuevas oportunidades y un replanteamiento continuo de la estrategia. Y aquí yo quisiera poner una preguntita. Es que cada mes debemos replantearnos la estrategia. No. O solamente llevar una estrategia de 2 o 3 meses máximo y ir viendo cómo llegamos ahí. O cada mes hay que estar replanteándola. No. Porque si no hay gasolina, no hay dinero. ¿Cuál es la posición tuya en relación a la estrategia? Basado en cómo estás en Venezuela. Oye, yo quisiera también encontrar una estrategia como la de, qué sé yo, bueno, Farmatodo, bueno, vamos a desarrollar el delivery, pues. Ya tengo la página y ya tengo la forma de ver el inventario y de pagar pagar la compra por aquí. Ahora déjame montar el delivery. Entonces maximizo el delivery. Ese delivery no está ahí por 1 mes ni 3 meses, está ahí para quedarse. Y eso es tremenda estrategia. Entonces, yo creo que eso es interesante, tratar de buscar cuáles son los elementos clave para poder responder a estos retos que estamos viviendo. También yo creo que hay esa pregunta que tú hiciste sobre centralización o descentralización. Eso da para mucho. Y ahí hay un elemento que es el acercamiento, la interdependencia, la reciprocidad con los trabajadores. Yo creo que ese es un gran campo que está por desarrollarse. A través de una asociación que yo fundé que se llama la Asociación Civil Centro Democracia, allí estamos promoviendo lo que hemos llamado alianzas empresas trabajadores y estamos viendo varios mecanismos que han sido muy interesantes, que van desde el buen trato y la buena gerencia, que mantiene una paz laboral y que se ocupa de la gente y que responde oportunamente y responde claramente y dentro de las posibilidades
pero asertivamente, porque lo que se puede se da y lo que no se puede no se da y se explica y punto. Y la relación sigue siendo buena. Hasta grandes transformaciones en esas relaciones laborales y que transforman el modelo de empresa, porque estamos hablando, por ejemplo, de la cooperativa que está en la planta de Aranceli, en Maploca, no, Maploca no es. Blanca. ¿Ah? Bolanca. Ajá, ok. Esa es una. Otra es el caso de Benequip, que va todavía más lejos, en donde crearon 18 cooperativas y esas cooperativas tienen una especie de una carta magna con Benequip. Entonces trabajan complementariamente, pero ahí las cooperativas no solamente de fe, sino cooperativas de ramos profesionales dentro de la organización, porque tienes la cooperativa de finanzas, tienes la cooperativa de mercadeo, tienes la cooperativa de talento humano, de asistencia técnica, de logística, y otras un poco más tradicionales como mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, etc. Bueno, hasta ahí ha llegado, entonces ahí cambia ya pues el modelo de relaciones laborales, porque ya el trabajador no es dependiente, ni el dueño o gerente es el que dicta las órdenes. Estamos frente a muchas cosas. Hay muchas cosas que se pueden innovar y se pueden arreglar. Y entiendo que una de las razones por las cuales Benequip ha podido poder superar pues tanta dificultad con la caída de la industria petrolera y de la industria de la construcción, tratándose de máquinas pues, y de las inversiones en infraestructura pública, tratándose de maquinaria que tiene relación con este modelo. Eso dicho por ellos mismos. Porque le dio mucha flexibilidad para lograr contratos en otros países y en otros segmentos de mercado que no estaban acostumbrados a tratar. Por aquí hay una pregunta de si van a tener acceso a la presentación. Si José Gil lo aprueba, nosotros montaremos en la página de YouTube de Avipla Online la presentación para que la puedan revisar, pero tienen que tener la aprobación de José Gil. Sí, cómo no, lo pueden montar. Ok, perfecto. Y ya mañana debería estar montada. Y por aquí viene otra, Freddy González, excelente exposición. Orangel Silva, ¿cómo quedan todos los escenarios en medio de la crisis más importante a efectos, que es la de combustible, su disponibilidad a costo y ahora la posible importación por los privados? Siempre tendremos una opción, pero este tema hace que todo escenario o estrategia lo debe considerar. Bueno, yo creo que eso va por ahí mismo. Lo que pasa es que en vez de ser una importación bastante más amplia, como la que puede estar ocurriendo con las resinas plásticas, ahí parece haber una selectividad política en donde se estarían, identificando con dedo a los beneficiarios de esa flexibilidad, porque se van a poner en un gran negocio. Y vamos a tener unas bombas de gasolina que van a aparecer unas boutiques de lujo, unos bodegones espectaculares en las bombas de gasolina, donde van a vender todas esas cantidades de cosas que venden en los bodegones, algunas cosas más relacionadas con los periquitos, y piezas sencillas de los carros, y bueno, y te vendo la gasolina también, y te la voy a vender a un precio más que internacional, porque hay países donde la gasolina no vale $2 el galón. Mira, José, una pregunta que te quiero hacer. Pero va a haber gasolina por esa ruta. Y bueno, y por los 30, 40, 50 mil barriles que van recuperando, y seguirán vendiendo gasolina a 5.000 bolívares o a 10.000 bolívares, por un lado, y encontraron pues la piedra filosofal para hacerlo. Bueno, simplemente yo vivo aquí en Cebucán, yo no voy a ir al llanito a poner gasolina, yo la pongo ahí en Centro Plaza,
en Parque Cristal, perdón, yo la pongo ahí en Parque Cristal, me cueste lo que me cueste, o la pongo ahí en la bomba del Excelsior Gama. Yo no voy a salir a sanquear llanito para echar ninguna bomba de gasolina, y si a lo mejor después, además de llegar allá, entonces me toca una cola. Entonces, bueno, yo me pongo mi gasolina a 0.50 y se acabó. Entonces, bueno, mira, yo sí creo que eso se está resolviendo. Gil, en el tema de haber un cambio en el escenario político y haya una apertura, porque la debe haber, ¿qué pasa con el sector industrial existente ahora? ¿Va a estar más destruido o cómo tiene que prepararse para el caso de un cambio en la política, llámese política en general, llámese política económica y una apertura de frontera? ¿Dónde quedamos parados los que estamos vivos hasta ahora con el agua en el cuello? Mira, ahí el tema de la liberación y apertura de la economía puede llegar a ser un tema clave y caramba, puede presentarse una situación complicada si esa apertura económica pues simplemente representa una baja de aranceles importantísima, bueno, que ya en cierta forma existe, ¿no? Pero nos pueden poner a correr. Yo como no es mucho lo que se encuentra de este lado en cuanto a proposiciones en política económica de un nuevo gobierno, gobierno no del sector gobernante, es como teóricas las respuestas que se puedan dar sobre eso. Ahora, yo entiendo, por otro lado, que el sector plástico no es un sector particularmente protegido. O sea que aquí hay importaciones de productos terminados, ¿o no? Correcto. Sí, hay importaciones, por supuesto, que están entrando. Y estamos vivos. Entonces, yo creo que, bueno, se puede presentar algún apretón, pero tenemos que estar preparados para un proceso de liberación y apertura. Sin ir más allá, pues. Y aunque no es la privatización ideal, pero la ley antibloqueo es una ley de privatización que plantea un proceso de apertura al capital, pues, extranjero, nacional y público-privado. Yo creo que no nos debe extrañar que, al igual que China o Vietnam, pues este ensayo de reducir el capitalismo de Estado, pues también represente un ensayo de apertura y más liberación por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Pero como dije, afortunadamente nosotros no estamos particularmente protegidos, entonces el impacto que eso puede tener hoy en día puede ser bastante menor al impacto que podía tener en el año 84 con Carlos Andrés Pérez. Está bien. Perdón, Bueno, en el año oye, excelente. 89. Ah, 29, ok. Bueno, Ile, amigo Yepes, de verdad que excelente, no tenemos ahí más preguntas. Lo que nos queda, bueno, primero agradecerle a todos que hayan asistido, agradecerle a Gil Yepes por la presentación tan completa y por supuesto que necesitamos información como la que tú mencionas para poder seguir direccionando parcialmente o las estrategias que necesitamos. Así que muchísimas gracias para apoyar en cualquier gestión que tú necesites de los sectores plásticos en general. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, mi amigo Rafael, el cierre o suyo. Bueno, no,
Mira, Charlie, Adelante. cabe en base que también nos ayude para recoger la segunda ronda de datos. Sí, ahí justamente Ricardo va a decir una palabra. Seguro, ahí está Ricardo. Ah, bueno. No hay problema. Ricardo. Nosotros estamos en permanente monitorización del sector de alguna manera, así que cuando quieras los datos te pones en Sí. contacto y lo tenemos. Oye, échanos una mano. Échanos una mano. Aquí para que entiendas un poquito, José Antonio, el sector de empaques plásticos es un subconjunto tal vez más grande que ambas organizaciones, Avipla y Cabenbase. Entonces, por eso, bueno, podemos trabajar conjuntos. Pero aparte de eso, en esta audiencia también tiene gente del sector cartón, básicamente, y también de otros sectores como es la parte de latas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando quiera podemos ofrecer la data de cada envase también. Mira, ¿y de vidrio qué quedó? Ah, ¿viste? Vidrio, mira, te las nombro. Lo que era Owens, Illinois, es ahorita Ben Vidrio, bastante mermada. La otra planta que queda es Produvisa, que es la que está más activa, pero trabajando a muy bajo nivel. Queda Vidosa, vidrio doméstico, otra que se llama Benmex, vidrio mexicano. Y hay otras planticas más chiquitas que siguen operando, pero es que es muy poquito lo que se está haciendo en ese aspecto. ¿Okay? Lamentablemente, el grande era Owens, Illinois. ¿Okay? Sí. ¿Y las botellas de dónde salen? De Produvisa y eventualmente de Owens. Ellos tienen una línea que está trabajando. Tienes de ambos. Pero muy bajo el volumen. ¿Perdona? ¿Y son miembros de Cabenbase? No, Benvidrio no, Produvisa y Vidosa sí son. Claro, ok. Bueno, no, está bien. Entonces, bueno, estoy preparando el cuestionario, yo se los haré llegar y si nos pueden echar una mano, caramba, con mucho gusto. Bueno, perfecto. Sí, vale, entonces, claro. Entonces, de verdad. Yo creo que esta comparación sectorial, yo creo que ilustra. Seguro que sí. No, estamos seguros de eso. Cuenta con Avipla también en la parte que nos toca y haremos un equipo para lograr tener todas esas informaciones que tanto nos ayudan. Aquí hay algo que me menciona que me pareció muy interesante. Mil gracias por este tremendo aporte que da soporte a todos los pasos en esta batalla y esta terquedad de seguir adelante por nuestra familia, nuestra gente, nuestras empresas y por el país que tanto nos necesita. Orángel Silva. Creo que ese es el cierre. Bueno, muy bien, muchas gracias. Es correcto. No, muy bueno. Ok, Sí. muchísimas gracias. Una despedida a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, José Antonio. Y unas buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Ya mañana pueden buscar la presentación en Avipla Online en YouTube. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias por asistir. Hasta luego. Ahora, Ángel. Chao.